Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, miércoles 19 horas, aquí estoy. Es el momento en que están avisando a la gente que me acabo de comunicar con ustedes. Me voy a sentar mejor. Bien, bien, bien. Vamos, hoy vamos a... Hola Romy, hoy vamos a comenzar con un libro nuevo. Hola Eduardo, un libro nuevo que, nuevo no es el libro, en este ciclo es nuevo que se llama El alquimista, que es un libro conocido. Hola, ¿qué tal Mari? Este, pero que bueno, hay que ver si le podemos sacar un poquito el jugo como, como a quién se ha llevado mi queso. Eh, Posiblemente, bueno, digo posiblemente, pero no haya tantos cortes como el otro, que cada frase tenía una palabra especial. O sí, lo leí hace tantos años que ya no me acuerdo. Hola, María Cristina. Bien, voy a comenzar, así aprovechamos el tiempo, que este libro es más largo que los otros. Hola, Vivi. Bueno, estábamos con el prefacio, que yo ya había empezado a leer. El prefacio es algo que escribió el autor, por supuesto, antes de arrancar con la historia en sí. Así que bueno, retomo lo que dije la última vez, que le estaba hablando que, este libro es un libro simbólico, ¿no? A diferencia de otros. Y estaba contando un poquito de Paulo Coelho, que es el autor, cómo llegó a escribir esto. Habla de que era una época de grandes cambios sociales, ¿m? El comienzo de los años 70. Hola Silvina. Y en Brasil no se encontraba aún publicaciones serias sobre alquimia, porque él se había interesado en la alquimia y todo lo que era magia. Al igual que uno de los personajes del libro, comencé a gastar el poco dinero que tenía en la compra de libros importados y dedicaba muchas horas diarias al estudio de su complicada simbología. Yo no sé ustedes, pero yo leí una vez, empecé a leer una vez un libro de alquimia antiguo y más difícil. Bueno, traté de quedarme con lo que poquito que entendía. Pero bueno, este libro, hola Cele, va más allá de saber alquimia. Hola, ¿qué tal Liliana? Eh, Intenté ponerme en contacto con 2 o 3 personas en Río de Janeiro que se dedicaban seriamente a la gran obra. Acá gran obra está entre comillas. Así que, hola. Entonces, evidentemente, la gran obra de la alquimia debe ser. Y rehusaron recibirme. Conocí también a muchas otras personas que se decían alquimistas. Poseían los secretos del arte a cambio de verdaderas fortunas. Arte con mayúscula también, o sea que evidentemente sigue hablando del arte de la alquimia. Hoy me doy cuenta de que en realidad no sabían nada de lo que pretendían enseñarme. Uf. O sea, de lo que ellos le enseñaban, ellos no sabían nada. O sea, gran fraude. Yo no sé cómo sigue, ya les digo, lo leí hace mucho y encima, como siempre les digo, yo soy otra, así que otras son las conclusiones que voy a sacar o los lugares donde me voy a detener. A veces pasa que uno busca, parece los sabios más sabios y algunos son maravillosos, no voy a hablar, no puedo generalizar, pero a veces son sabidurías que ya están, ¿no? Ya están en nosotros o la podemos conseguir de otra manera. Igual los caminos son tan vastos que, bueno. A pesar de toda mi dedicación, la de Paulo Coelho, ¿no?, los resultados eran absolutamente nulos. No sucedía nada de lo que los manuales de alquimia afirmaban en su complicado lenguaje. Era un sinfín de símbolos, dragones, leones, soles, soles, lunas y mercurios, y yo siempre tenía la impresión de estar en el camino equivocado.
porque el lenguaje simbólico permite un gigantesco margen de error. Bueno, en 1973, ya desesperado por la falta de progresos, cometí una irresponsabilidad. En aquella época yo estaba contratado por la Secretaría de Educación del Mato Grosso para dar clases de teatro en dicho estado y decidí utilizar a mis alumnos en laboratorios teatrales cuyo tema era la tabla de la Esmeralda. Me habré enrollado con la complicación de la alquimia. Entonces decían que el lenguaje simbólico permite un gigantesco margen de error, porque es así, como es simbólico y a veces no está detallado qué significa cada cosa, cada uno a veces le pone la interpretación que le parece. Sigo. Estamos hablando de la tabla de la Esmeralda. La tabla de la Esmeralda, según tengo entendido yo, tiene que ver con algo para poder descifrar los temas de la alquimia. Esta actitud unida a algunas incursiones mías en las áreas pantanosas de la magia, hola Gaby, magia con mayúscula, pantanosas no porque sean oscuras, sino porque, bueno, hay que saber navegar en aguas pantanosas, hizo que al año siguiente yo pudiera sentir en mi propia carne la verdad del proverbio el que las hace las paga. Hola. Todo a mi alrededor se derrumbó por completo. Pasé los siguientes 6 años de mi vida en una actitud bastante escéptica en relación a todo lo que tuviese que ver con el área mística. En este exilio espiritual aprendí muchas cosas importantes que solo aceptamos una verdad cuando primero la negamos desde el fondo del alma. Bueno, esta es la experiencia de él. Para él solo pudo aceptar la verdad cuando primero la negamos. Si bien no creo que sea una generalización, no creo, puedo estar en desacuerdo con Coelho y ustedes también con él y conmigo, sí sucede muchas veces, cosas que me ha pasado en la vida, que dije, esto no tiene nada que ver, después terminé incursionando yo en eso. Por eso, cada vez más, a medida que pasan los años, cuando algo no me cierra o me parece que no lo niego absolutamente, o sea, no lo cierro, lo dejo a un costado, salvo que ya esté hiper segura de que no. Pero igual, me ha pasado, les voy a contar una historia muy muy simple que no es del área espiritual, ni siquiera del área, no sé, no es de meditación, no es nada de eso, pero sí tiene que ver con mi aspecto profesional. Yo, es breve, lo voy a hacer lo más breve posible. Cuando yo salí de la UBA ya en el año 80, salí formada absolutamente psicoanalítica. Psicoanálisis de Freud, porque ahora hacen más Lacan, pero en ese momento era Freud, salí freudiana de acá a la China. Y recuerdo que teníamos una sociedad que hicimos con 3 compañeras, colegas hoy, y un colega, que funcionaba bien. Ahora, 3 de nosotras, entre las que estaba yo, habíamos sido formadas, todas de la UBA, pero estábamos muy formadas en la parte de psicoanálisis. Sobre todo otra amiga mía, Mayra y yo. Y otra de ellas estaba, como su terapeuta era gestáltica o transaccional, bueno, tenía otro tipo de apertura. Claro, para mí era como pecado mortal. ¿Cómo está diciendo? No existía otra cosa que el psicoanálisis. Pobre, la critiqué hasta que la pobre se fue de la sociedad. No porque tuviera algo que ver personal, sino por el tema de que obviamente no podíamos compartir el esquema, el marco teórico. Bueno, con el paso de los años no solo estudié lo mismo que ella, estudié Gestalt, que ella también hacía, y otras cosas más, sino que me di cuenta de que no se trata, hola hermana, no se trata solo de que sirva, la cosa es ampliar y abrir la cabeza.
Entonces, aquello que yo dije que no, hola Analia, aquello que yo dije no, para mí no, evidentemente después fue sí. Así que a veces pasa que no es el momento para uno. También aprendí que cuando alguien no está en su momento no insistir, porque por ahí no es el camino del otro, esto ya va para cualquier camino, no es el camino del otro o no es el momento del otro. Y no se crean, que a veces igual sigo metiendo la pata, pero estoy un poquitito más sabia con respecto a ese tema. Entonces, decía, el que las hace las paga. Bueno, eso es lo que él pensó. En este exilio espiritual aprendí muchas cosas importantes. Dice que solo aceptamos una verdad cuando primero la negamos desde el fondo del alma. No sé si siempre es así, como les dije, pero a veces sí. Que no debemos huir de nuestro propio destino. Aquí abriríamos si el destino existe. Yo creo que hay líneas trazadas del destino, pero que no todo está marcado. Pueden coincidir o no. Y que la mano de Dios es infinitamente generosa a pesar de su rigor. Yo creo que sí. Es generosa en la forma en que nos, vamos a decir, entre comillas, nos fabricó. Porque hizo que nosotros estamos buscando siempre aquellos que necesitamos aprender, aunque a veces no nos damos cuenta de cómo yo pude convocar esto a mi vida. Pero después con los años a veces lo entendemos. Años, meses, días, ojalá. En 1981 conocí a Ram, R-A-M, que no sé quién es, pero era su maestro. O sea, acá dice, mi maestro, que me reconduciría al camino que estaba trazado para mí. Eso sí es otra cosa. Si uno hay sincronicidades, hay cosas que se cruzan en nuestro camino, convocadas por nosotros o permitidas por nosotros, permitidas tanto para lo bueno y para lo no tan bueno, cosas permitidas que hacen que se produzcan encuentros sincronizados y que tenemos que estar atentos a eso. Muy atentos, porque a veces son situaciones, oportunidades que dejamos pasar que ahí sí generan otra línea de destino. Y mientras él me entrenaba en sus enseñanzas, volvía a estudiar alquimia por cuenta propia, ya no con maestros carísimos. Cierta noche, mientras conversábamos después de una extenuante sesión de telepatía, pregunté por qué el lenguaje de los alquimistas era tan vago y complicado. Existen 3 tipos de alquimistas, dijo mi maestro. 3 tipos de alquimistas, vamos a ver. Aquellos que son imprecisos porque no saben de lo que están hablando. Eso hay en muchas áreas. Aquellos, ¿vieron estos que hablan? Dicen, ¿qué dijo? Pero no porque uno no sepa, sino porque no dicen nada en realidad. Buenas palabras, contenido vacío en todas las áreas. Pero también saben que el lenguaje de la alquimia es un lenguaje dirigido al corazón y no a la razón. O sea, acá lo salva un poco. O sea que hablan, aunque no entiendan, pero le hablan al corazón. Este es otro tipo, ¿no? Ese es el segundo tipo. Aquellos que, aunque no es tan mental la cosa, pero llega al corazón. ¿Y cuál es el tercer tipo? Pregunté. Aquellos que jamás oyeron hablar de alquimia, pero que consiguieron a través de sus vidas descubrir la piedra filosofal. A través de sus vidas. Yo creo que esto es el prólogo del libro, en realidad esto de lo que vamos a leer y de lo que podemos tener en nuestras vidas, ¿no? A través de la vida descubrir la piedra filosofal. Y de este modo mi maestro, que pertenecía al segundo tipo, o sea, el que hablaba al corazón, aunque no entendía totalmente todo, decidió darme clases de alquimia. Descubrí entonces que el lenguaje simbólico que tanto me irritaba y desorientaba era la única manera de alcanzar el alma del mundo con mayúscula, o lo que Jung, discípulo de Freud, pero con una apertura espiritual importante, llamó el inconsciente colectivo. Quizás la mayoría ya lo sabe, pero por las dudas les explico. Así que el inconsciente colectivo, vieron que todos tenemos una parte inconsciente en nuestra psiquis, o sea, algo que no sabemos que se forma, bueno, vamos a simplificar.
de todas las cosas que escuchamos y heredamos como programa en nuestras vidas. Ese es el inconsciente personal, el que descubrió Freud. Pero el inconsciente colectivo es algo así como el inconsciente que une a toda la raza humana, si le podemos llamar raza. Todos los habitantes humanos de este planeta, no sé si de otros, pero de este planeta, es como un inconsciente de toda la raza humana. Eso se llama inconsciente colectivo. Y que hay elementos en común. Eso es lo que hace que determinadas cosas vibren tan profundamente, aunque no tengan que ver directamente con nuestra historia. Descubrí la leyenda personal y las señales de Dios. Leyenda personal y señales de Dios es algo que va a desarrollar en el libro. Verdad es que mi raciocinio intelectual se negaba a aceptar a causa de su simplicidad. Fíjense, él las negaba porque eran muy simples. Yo les voy a recordar algo que ya les dije, pero para mí es súper importante, que al principio de todo, cuando llegamos y nos aproximamos a alguna ciencia o algún conocimiento, al principio es simple y superficial. Deducciones por arriba, digamos. Después vamos complejizando mediante el análisis, entonces ya es complejo y es profundo. Y después viene el momento de la sabiduría, que es que las cosas son simples y profundas. Cuando uno no llega a ese momento de sabiduría, cree que lo simple es superficial, porque todavía no accedió a lo simple y profundo. La leyenda personal y las señales de Dios es algo que parece muy simple, pero es muy, muy profundo. Pero él, evidentemente, cuando estaba en su faz mental, lo rechazaba porque le parecía muy simple. Por ende, lo calificaba de superficial. Dice, descubrí que alcanzar la gran obra no es tarea de unos pocos, sino de todos los seres humanos de la faz de la tierra. Todos los seres humanos. Los grandes sabios dicen que todos estamos llamados a llegar a un punto de evolución importante, cada uno a su tiempo. Siempre estamos hablando de existencias tras existencias, ¿no? Cada uno a su tiempo, cada uno por su camino, cada uno a su manera, pero todos vamos a llegar a cumplir lo que llamamos la gran obra, que es el descubrimiento de uno mismo, finalmente, ¿no? Es evidente que la gran obra no siempre viene bajo la forma de un huevo o de un frasco con líquido, pero todos nosotros podemos, sin lugar a duda, sumergirnos en el alma del mundo. Por eso El alquimista, el libro, es también un texto simbólico. Si bien se entiende, porque es una historia entendible, cada parte simboliza algo. En el transcurso de sus páginas, además de transmitir todo lo que aprendí al respecto, procuro rendir homenaje a grandes escritores que consiguieron alcanzar el lenguaje universal con mayúscula. Hemingway, Blake, Borges, que también utilizó la historia persa para uno de sus cuentos, y Malva Tahan, entre otros. No conozco a todos, pero son los que él menciona. Por supuesto, sí, a Hemingway y a Borges. Para completar este extenso prólogo, sí, es extenso, pero importante, e ilustrar lo que mi maestro quería decir con lo del tercer tipo de alquimistas, los que van encontrando la piedra filosofal, que es como el secreto de la alquimia. En este caso es una alquimia interior, ¿no? Vale la pena recordar una historia que él mismo me contó en su laboratorio. Nuestra Señora, con el niño Jesús en sus brazos, decidió bajar a la tierra y visitar un monasterio. Orgullosos, todos los sacerdotes formaron una larga fila y uno a uno se acercaban a la Virgen para rendirle homenaje. Uno declamó bellos poemas, otro mostró las iluminaciones que había realizado para la Biblia, y un tercero recitó los nombres de todos los santos, y así sucesivamente, monje tras monje, fueron venerando a Nuestra Señora y al niño Jesús. En el último lugar de la fila había un sacerdote, el más humilde del convento,
que nunca había aprendido los sabios textos de la época. Sus padres eran personas simples, que trabajaban en un viejo circo de los alrededores, y todo lo que le habían enseñado era lanzar bolas al aire haciendo algunos malabares. Cuando llegó su turno, los otros sacerdotes quisieron terminar los homenajes, porque el antiguo malabarista no tendría nada importante que decir o hacer, y podía desacreditar la imagen del convento. Pero en el fondo de su corazón, él también sentía una inmensa necesidad de dar algo de sí a Jesús y a la Virgen. Avergonzado, sintiendo sobre sí la mirada reprobatoria de sus hermanos, sacó algunas naranjas de su bolsa y comenzó a tirarlas al aire haciendo malabarismos, que era lo único que sabía hacer. Fue en ese instante cuando el niño Jesús sonrió y comenzó a aplaudir en el regazo de Nuestra Señora, y fue hacia él a quien la Virgen extendió los brazos para dejarle que sostuviera un poco al niño. Hasta ahí. Dar lo mejor de sí mismo. Quizás sin esperar nada, solo por rendir y dar. Me encantó. Me encantó. Y ahora hay una parte de Lucas, del Evangelio de San Lucas. Los que conocen un poco el Evangelio saben que hay 4 evangelistas y uno es San Lucas, que es el que escribió la vida de Jesús. Y es un pedacito. Para los que quieren buscar, dice Lucas 10, del 38 al 42, que son los versículos. Capítulo 10, versículo 38 al 42. Y dice así: Yendo ellos por el camino entraron en cierto pueblo, y una mujer llamada Marta los hospedó en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y permaneció allí escuchando sus enseñanzas. Marta se agitaba de un lado a otro, ocupada en muchas tareas. Entonces se aproximó a Jesús, y le dijo: Señor, ¿no te importa que yo esté sirviendo sola? Ordena a mi hermana que venga a ayudarme. Respondióle el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y te preocupas por muchas cosas. María, en cambio, escogió la mejor parte, y ésta no le será arrebatada. Wow, esto me mueve algunas cosas y charlas que he tenido con otras cosas, con otra gente, donde estamos tan ocupados, estoy tan ocupado en el hacer, que a veces pierdo la esencia. ¿Qué es la esencia? Lo que más nutre mi alma. Porque a partir de nutrir mi alma, lo demás vendrá por añadidura. Ese es, creo que, el mensaje, ¿no? Bueno, voy a empezar a leer un poquito el prólogo recién, no el prefacio, el prólogo. El prólogo ya es el libro, ¿no? Vamos a entrar. El alquimista tomó un libro que alguien de la caravana había traído. El volumen no tenía tapas, pero consiguió identificar a su autor, Oscar Wilde. Mientras hojeaba sus páginas, encontró una historia sobre Narciso. El alquimista conocía la leyenda de Narciso. Acá la relata en síntesis: un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un lago, y estaba tan fascinado consigo mismo, fascinado consigo mismo, que un día se cayó dentro del lago y se murió ahogado. En el lugar donde cayó nació una flor, a la que llamaron Narciso. Es una leyenda, por supuesto, pero es un símbolo de estar mirándose solamente a sí mismo, no amarse, es el ego. Pero no era así como Oscar Wilde acababa la historia. Esta es la leyenda, pero Oscar Wilde tomó la leyenda y no la terminó así. Él decía que cuando Narciso murió, llegaron las Oréades, que son diosas del bosque, y vieron el lago transformado de un lago de agua dulce que era
en un cántaro de lágrimas saladas. ¿Por qué lloras?, le preguntaron las Oréades. Lloro por Narciso, respondió el lago. Ah, no nos asombra que llores por Narciso, prosiguieron ellas. Al fin y al cabo, a pesar de que nosotras siempre corríamos tras él por el bosque, tú eras el único que tenía la oportunidad de contemplar de cerca su belleza. ¿Pero Narciso era bello?, preguntó el lago. ¿Quién sino tú podría saberlo?, respondieron sorprendidas las Oréades. En definitiva, era en tus márgenes donde él se inclinaba para contemplarse todos los días. El lago permaneció en silencio unos instantes. Finalmente dijo: yo lloro por Narciso, pero nunca me di cuenta de que Narciso fuera bello. Lloro por Narciso, porque cada vez que él se inclinaba sobre mis márgenes, yo podía ver en el fondo de sus ojos reflejada mi propia belleza. Qué bella historia, dijo el alquimista. Da para muchas reflexiones. Primero Narciso, que bueno, de tanto solo verse a sí mismo en un símbolo terminó su vida. Y después el lago, que uno puede ver la belleza de uno en los ojos del otro. O sea, la belleza de uno está en los ojos del otro. Esto es una manera de ver la belleza. También es bueno que uno vea su propia belleza, pero no tanto para obnubilarse y no ver el resto del mundo, ¿no? Quizás ustedes le sacan más conclusiones, porque bueno, este es un libro, el que leímos antes era de coaching, pero este es de un escritor que va dejando cosas para que cada uno vaya pensando. Hola, Mayra. Solo voy a empezar a leer un poquito la primera página, ya no del prólogo. El muchacho se llamaba Santiago. Comenzaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño frente a una vieja iglesia abandonada. El techo se había derrumbado hacía mucho tiempo y un enorme sicomoro, la planta, no había crecido en el lugar que antes ocupaba la sacristía. Decidió pasar la noche allí. Hizo que todas las ovejas entrasen por la puerta en ruinas y luego colocó algunas tablas de manera que no pudieran huir durante la noche. No había lobos en aquella región, pero cierta vez una se escapó por la noche y él había perdido todo el día siguiente buscando a la oveja prófuga. Extendió su abrigo en el suelo y se acostó usando el libro que acababa de leer como almohada. Recordó antes de dormir que tenía que comenzar a leer libros más gruesos. Se tardaba más en acabarlos y resultaban ser almohadas más confortables durante la noche. Leo un poquito más, porque este capítulo es muy cortito. Aún estaba oscuro cuando se despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semidestruido. Hubiera querido dormir un poco más, pensó. Había tenido el mismo sueño que la semana pasada y otra vez se había despertado antes del final. No sabemos qué sueño es. Se levantó y tomó un trago de vino. Después tomó el cayado, o sea, su bastón, y empezó a despertar a las ovejas que aún dormían. Se había dado cuenta de que, cuando él se despertaba, la mayor parte de los animales también lo hacían, como si hubiera alguna misteriosa energía uniendo su vida a la de aquellas ovejas que desde hacía 2 años recorrían con él la tierra en busca de agua y alimento. Ya se han acostumbrado tanto a mí que conocen mis horarios, dijo en voz baja. Reflexionó un momento y pensó que también podía ser lo contrario. Era él quien se había acostumbrado al horario de las ovejas. Esto nos sucede cuando compartimos cosas con gente. Y esto no es solamente la familia, la convivencia, también tiene que ver con qué personas, con qué tipo de personas estamos, vamos tomando sus hábitos, aunque no lo hagamos por imitación, que es una manera, sino que nos vamos interpenetrando. Así que es bueno que más allá de las personas que, entre comillas, nos tocan en suerte, también busquemos personas con las cuales queremos crecer
aunque sea un aspecto de esas personas. De esa manera uno va tomando algo así como una especie de inicio mágico en el mundo del otro. Esto tiene que ver con el inconsciente colectivo también, que a veces tenemos sintonía con algunas personas más que con otras y podemos tomar, incorporar sin proponérnoslo. Esto es bueno a veces y a veces no tanto, hay que estar atento, ¿no? Algunas de ellas, no obstante, tardaban un poco más en levantarse. El muchacho las despertó una por una con su cayado, llamando a cada cual por su nombre. Siempre había creído que las ovejas eran capaces de entender lo que él les decía. ¿Y por ahí? Por eso, de vez en cuando les leía fragmentos de los libros que le habían impresionado, o les hablaba de la soledad y de la alegría de un pastor en el campo, o les comentaba las últimas novedades que veía en las ciudades por las que solía pasar. En los 2 últimos días, sin embargo, el asunto que le preocupaba no había sido más que uno. La hija del comerciante que vivía en la ciudad a donde llegarían dentro de 4 días, eso era lo que le preocupaba. Solo había estado allí una vez, el año anterior. El comerciante era dueño de una tienda de tejidos y le gustaba presenciar siempre el esquileo de las ovejas para evitar falsificaciones. Un amigo le había indicado la tienda y el pastor llevó allí sus ovejas. Y ahí termina el primer capítulo. Ahí termina el primer capítulo. Así que, de la primera parte. Por supuesto, vamos a seguir con la historia el próximo miércoles. Así que, bueno, si hay algo que quieren decir. Cualquier cosa también lo pueden, los que entraron después, verlo, va a quedar grabado o hacer comentarios o preguntas o agregar cosas que nos pueden servir a todos. Bueno, como siempre, muchas gracias y hasta el miércoles próximo. Acá cierro.